Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con lo que habíamos visto en el video pasado, que era la ecuación de Clausius. Hoy vamos a ver así ejemplos. La clase pasada nada más vimos la forma general de la ecuación, que es prácticamente esta. Que nos dice, la derivada de la presión con respecto a la derivada del tiempo es igual al delta H de cambio de fase entre la temperatura por el delta B. Entonces ya modificado un poco, quedaría así como un delta P sobre delta T es igual al delta H de cambio de fase sobre la temperatura, y este delta lo vamos a manifestar como volumen, por ejemplo, si es de un gas, menos el volumen del líquido. O si fuera de sólido a líquido, entonces sería de volumen del líquido menos el volumen del sólido. Siempre va a ser del que tiene más entropía al que tiene menos entropía. Siempre va a ser en ese orden. Igual si es por sublimación, entonces sería del volumen del gas, volumen del gas menos el volumen del sólido. Porque el gas tiene mucho más entropía que el sólido. Y bueno, ¿a qué se refiere con esto? Nosotros sabemos, por ejemplo, que si esta es la línea del diagrama de las tres fases del estado molecular del agua, a una presión exactamente de una atmósfera, el agua pasa de sólido a líquido a 0 grados centígrados, o sea, 273.15 Kelvin. Y que pasa al estado gaseoso exactamente a 100 grados centígrados o 373.15 Kelvin. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aumentamos la presión? Si nosotros aumentamos la presión, por ejemplo, llevándola aquí desde 1 hasta otro valor, que es más arriba, ligeramente, entonces para que sea un delta pequeño, no podemos incrementar muchísimo, pero sí podemos incrementar sustancialmente para que haya un cambio. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es también un pequeño decremento en el punto de fusión del agua. Y también vamos a ver el mismo, pero incremento en el punto de ebullición del agua. Y esto se puede calcular si tú tienes los datos que te pide la ecuación. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Bueno, vamos a hacer un ejercicio utilizando la ecuación de Clausius. Bueno, tenemos el delta H de fusión del agua, que es el paso de sólido a líquido, que es de 333.5 kilojoules sobre kilogramo. Sabemos que la densidad del hielo es de 916.8 kilogramos sobre metro cúbico, y la densidad del agua a 0 grados centígrados es de 0.9998 gramos sobre mililitro. Entonces, nos preguntan, más bien hay que calcular la presión a la que se debe someter el agua para que cambie 1 grado centígrado su punto de fusión. Entonces, yo estoy aquí viendo que si modifico la presión, ya sea para arriba o para abajo, el punto de fusión, aunque no es muy grande este cambio, no es una línea que está totalmente, no forma un ángulo de 90 grados, no, sino que sí hay un ligero ángulo aquí. Entonces, este ángulo se puede calcular, bueno, más bien es lo que vamos a hacer, calcular la pendiente con respecto a la temperatura. Literalmente vamos a calcular el ángulo, nada más. Entonces, ya para ubicar un punto, tendremos que utilizar la ecuación de la recta. BY es igual a MX más B. Vamos a calcular ahorita esta pendiente, que es con esta fórmula. Entonces, ahora aquí, lo que nos piden aquí son los volúmenes específicos. Entonces, ya sean los volúmenes molares o el inverso de la densidad. O sea, las unidades de esto van a ser, en vez de la densidad que sean gramos sobre mililitro, sean mililitros sobre gramo o metros cúbicos sobre kilogramo. Pero aquí se deben de meter los volúmenes específicos. Entonces,
Lo primero que hay que hacer es pasar todo esto a las mismas unidades. Entonces, vamos a manejarlo todo en el sistema internacional porque tenemos joules y kilogramos. Entonces, entonces el volumen específico de hielo, el volumen específico del sólido es igual a 1 sobre los 916.8 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces es 1 entre 916.8. Esto nos da de 0.00159007. Entonces, primero ¿cuánto es en kilogramos sobre metro cúbico? ¿Cuánto sería? Una unidad equivalente es ¿cuánto? 999.8 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, de aquí sacamos el volumen de líquido, que es el inverso de esto. 1 entre 999.8. Esto es igual a 0.001002. Ahora, hay que prestar bien atención, porque ahora los dos volúmenes inversos no se ven tan distintos, se ven muy similares. Y hay que recordar que lo que nos están pidiendo es la diferencia, es el delta, la diferencia de ambos. Entonces los vamos a restar. Y de hecho, viéndolos así, ya hasta podemos hacer la resta, literalmente. Bueno, este se alinea con este con este, con este uno con este uno se va, con este con este con este. Entonces, aquí sería 20. A ver si no me falta un decimal. Espérenme. No. Bueno, vamos a proceder a hacer la resta. Es el volumen del líquido menos el volumen del líquido menos el sólido, porque siempre es el que tiene más entropía menos el que tiene menos entropía. Pero como el volumen del líquido, bueno, por lo menos el volumen específico es ligeramente menor que la del sólido, entonces va a dar negativo. Entonces lo vamos a restar el mayor menos el menor, pero ya teniendo en cuenta que es negativo. Entonces 7 menos 2 toca 5, 0 menos 0 es 0, 9 menos 0 toca 9, 0 menos 0 es 0, 0, 0, 0. Y entonces vamos a tener como resultado menos 9.05 por 10 a la menos 5. Unidades, kilogramos, no es cierto, metros cúbicos sobre kilogramos. Y esto es el delta B. Ese es el delta B que va a ir sustituido en la fórmula. Ya tenemos también el delta H y tenemos que conocer la temperatura. ¿A qué temperatura sucede? Pues a 0 grados, porque nos están diciendo en el punto de congelación del agua. Entonces vamos a sustituir. Bueno, entonces seguimos. Entonces sería el dT es igual al delta H, que es 333.5 kilojoules. No, yo creo que hay que manejarlo ya en joules. Entonces esto es 500 joules sobre kilogramo. Todo esto sobre la temperatura 273.15 Kelvin por el delta B, que es 9.05 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre kilogramo. Y bueno, entonces vamos a anular unidades. Kilogramo que divide con otro kilogramo que divide se anula. El metro cúbico está dividiendo al joule. Ahorita hacemos el análisis de esa, para que vean por qué da pascales. Pero bueno, entonces ya nada más el dP en dT es igual a el 33.
500 entre 273.15 entre 9.05 con exponente 5 negativo. Entonces necesito un incremento de 1.3491 por 10 a la 7 pascales sobre Kelvin. ¿Por qué pascales? Porque tengo joule sobre metro cúbico. Joule sobre metro cúbico. ¿Quién es el joule? El joule es newton por metro. Y el metro cúbico lo puedes componer en metro cuadrado por metro. Metro con metro se anula. Y newton sobre metro cuadrado, ustedes saben que es el pascal. Entonces necesito incrementar la presión todos esos pascales para que cambie 1 grado centígrado, porque el delta de grados centígrados es exactamente idéntico al delta de grados Kelvin. De Kelvin, perdón, ya no son grados. Entonces, transformando esto a atmósferas, dividiendo entre 101, 325, esto equivale a 133.14 atmósferas. Y entonces, si a una atmósfera hierve a 0, se funde el hielo a 0 grados, entonces 133 atmósferas después, entonces va a hervir, va a fusionar 1 grado menos. Ah, sí, cierto, quedamos que este era negativo. Entonces, este es negativo y por lo tanto, este también es negativo. Eso significa que por toda esta cantidad de pascales que aumentes, la temperatura va a decrecer un grado Kelvin o 1 grado centígrado. Va a decrecer. Entonces, ya tenemos esta y ya tenemos este que vale 1. Entonces son 133 más la presión que teníamos antes que es 1. Entonces la presión final, la presión para que el hielo funda a menos 1 grado centígrado es igual a 134.14 atmósferas. Porque hay que nada más sumarle 1 ahí. Ahí está, ya se ve. Usando la fórmula de la recta que habíamos tenido antes. Es un poco intuitivo porque nada más sería casi la presión final es igual a la presión inicial más el intervalo de presión sobre el delta T de temperatura. Todo esto multiplicado por el delta T que estoy evaluando, que es 1 grado centígrado. 1 grado centígrado tengo entonces le sumo 1 y ya me da de 134.14. Hay varias formas de llegar al mismo resultado. Como quieran expresarlo, pero bueno, ese sería el resultado. A 134 atmósferas, el agua se funde a menos 1 grado centígrado. No sé si hay dudas, comentarios. Bueno, vamos a ver la ecuación de Clausius-Clapeyron para gases. Lo que hizo Clapeyron fue modificar la ecuación de Clausius, creo que se pronuncia Clauso. ¿Cómo se pronuncia? Entonces, lo primero que hace es el volumen del gas es aproximadamente 200 veces el volumen del líquido. Entonces, esto en diferencia, pues lo puedes despreciar porque es muy pequeño. Entonces, lo desprecias, tendiente a 0 comparado a Entonces, ya va a quedar de esta forma. dP en dt es igual a el delta H sobre la temperatura por el volumen del gas. ¿Sí notaron que en el problema que hicimos hace ratito, el volumen del sólido y del líquido eran casi iguales? Entonces la diferencia salía bien pequeñita, o sea, 10 a la menos 5. Y como esta diferencia es muy pequeña y está dividiendo, eso significa que esto se hace enorme. Por eso es importante que esto nada más es para gases. Solamente aplica para gases y principalmente, bueno, sí para gases, porque también el volumen del sólido, si esto fuera un sólido para sublimación, también el volumen del sólido es muy pequeño comparado a la del gas. De hecho, normalmente es un poco más pequeño, pero bueno. Entonces, ese es el volumen del gas, pero recordemos que Bg no es el volumen en litros, sino el volumen molar o el volumen específico.
Entonces, de la fórmula de Pancho Villa nunca reprobó termodinámica, el volumen molar, entonces es P es igual a N sobre B. No, ese sería densidad. Esa es densidad. Ahí está. Es igual a RT. Entonces, el volumen del gas es igual al volumen entre el número de moles. Y este es igual a RT sobre P. Esa es la presión. Entonces, la otra es que estoy considerando, sí es cierto, aquí se le puede anexar, para gases ideales. Entonces, estás considerando que esto va a tener un comportamiento de un gas ideal, para que pueda ser válido. Entonces, el inverso, como aquí está en lo que tenemos es el inverso, bueno, pues espérate, entonces el inverso es igual a la presión sobre RT. Entonces, sustituimos esto. Eso es lo que tenía. Entonces, sustituyéndolo, entonces, dt en dt es igual al delta H. Delta H, esto es una T. El delta H sobre la temperatura por la presión entre RT. Entonces, simplificando nada más este lado, entonces queda delta H por la presión sobre R por la temperatura al cuadrado. Ahora, la presión está multiplicando, la podemos pasar al otro lado dividiendo. Entonces, el delta T lo mandamos al otro lado y entonces queda así, dP entre P, la derivada de la presión entre la presión, porque va a pasar dividiendo, es igual al delta H del cambio de fase entre R, y bueno, todo esto multiplicando a la derivada de la temperatura entre la temperatura al cuadrado. Y entonces, si nosotros integramos esta parte, si nosotros integramos esto, entonces queda así. Logaritmo natural de la presión es igual al... ustedes ya no están viendo eso. Profe, ya se le va a acabar la sesión. Ya voy. Delta H sobre R por 1 sobre T. Y vamos a trabajar con esa ahorita en el siguiente video. Así acabé. Perdón. Como es menos, este es menos. Sorry, ya está completita. Completita. ¿Mm?